Veraza. Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes presentando este libro, Karl Marx, Inteligencia Artificial y Gobierno Despótico de la Producción. Bueno, pues estamos a 2 días de que se celebró el nacimiento de Marx, el 5 de mayo. Para nosotros es un día muy importante porque celebramos también el triunfo sobre el ejército francés en una de tantas intentos de eh, violentar nuestra soberanía nacional, tal y como en estos momentos lo está llevando a cabo Donald Trump. Así es que es muy importante que tengamos conciencia de esta situación histórica, de este predicamento en el que vive nuestro país desde hace más de 300 años, desde la independencia, y bueno, inició con hace 500 años con la invasión española y la destrucción de la civilización de Anáhuac. Así es que México tiene una muy larga trayectoria de, de transgresiones a su soberanía y la identidad de los mexicanos se ha establecido, se ha forjado a lo largo de ese tiempo, se ha forjado precisamente en resistencia para defender esa soberanía, pues en medio de muy distintas etnias que conforman nuestro país, nuestra nación, ¿no? Etnias indígenas, etnias europeas, mestizaje, cada una de estas distintas formas de ser los mexicanos, todas, sin embargo, por diversas que sean, se unifican en la defensa por la soberanía y contra los invasores. Bueno, pues un punto decisivo de la soberanía tiene que ver con la soberanía tecnológica, la soberanía sobre la inteligencia artificial, que se legisle en términos adecuados al desarrollo nacional, eh, cómo, quién se apropia, quién goza de los beneficios de esta nueva fuerza productiva técnica que es la inteligencia artificial. Bueno, entonces me da mucho gusto estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no venía a la Facultad de Economía. No sé, qué sé qué estoy haciendo, por qué no había venido a presentar algún libro, a presentarles alguna plática. Este, Siento que en este tiempo el embate de la derecha en toda la universidad ha sido muy grande y creo que especialmente en la Facultad de Economía, porque pues la Facultad de Economía es un bastión de lucha por la soberanía, un bastión de lucha por la libertad, un bastión de lucha por la ciencia social, un bastión de lucha por el pensamiento, y a la derecha le es muy importante pisotear todo eso. Y lo ha venido haciendo hace décadas y bueno, también en últimos tiempos, pero yo no he venido aquí en ese tiempo, nada más me los encuentro a ustedes y me da mucho gusto estar con alumnos como yo, como ustedes. Estuve sentado en esos asientos para escuchar alguna plática interesante. Bueno, pues ahora agradezco el entusiasmo y la inteligencia con que Daxina, la profesora Daxina Peto von Duden, expuso su recepción atenta de mi libro, y lo mismo la maestra Verónica este, también con mucha inteligencia y mucho entusiasmo. Agradezco la lectura atenta del mismo. El libro, pues es a veces ameno, pero otras veces pues, es un libro complicado, es un libro difícil de leer, pero leyendo tranquilamente se entiende muy bien. ¿Mm? Se los recomiendo.
Bueno, vamos a comenzar por una paradoja que todos tenemos a la vista, ¿ah? Acerca de la inteligencia artificial en relación con la economía. Porque bueno, la inteligencia artificial pues se liga más bien de manera muy fundamental, se liga más bien con la ciencia ficción. Esos nos tiran un pinche rollo bien loco de inteligencia artificial cada vez que habla Bill Gates, tírese pura pendejada, ¿ah? Pero como futurista, ¿no? Y cuando habla, en fin, cualquiera de estos personajes, nos hablan de inteligencia artificial de ciencia ficción. A veces le añaden un poco de estadísticas de cómo están los precios y cómo están las ganancias y etcétera, etcétera. Bueno, eso no es economía, ¿no? O cómo ven. Este, pues eso apenas es un instrumento de la economía, el estar viendo estadísticas de precios, de cantidades, de eh, eh, entradas que reciben. Mm, Baxina dijo que, voy a retomar lo que dijo, ¿no? Dijo que era muy importante hablar de la pertinencia de la crítica de la economía política y precisamente se probaba en referencia a la inteligencia artificial. No, no se nota la pertinencia de la crítica de la economía política a propósito de la inteligencia artificial. Lo que se nota es el carácter imprescindible de la crítica de la economía política para poder entender el fenómeno de la nueva tecnología y las nuevas relaciones de producción que están adheridas a esta tecnología. Una cosa es que sea pertinente junto con otras corrientes de pensamiento. ¿Ah? Ay, pues, ¿por qué no también vemos a la crítica de la economía política? No, 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 es que no, es que eso no se puede. La inteligencia artificial no la han entendido más que en términos de ciencia ficción los presuntos economistas. No ha habido una comprensión racional acerca del fenómeno histórico, tecnológico, económico que representa la inteligencia artificial. Esto solamente es posible mediante la crítica de la economía política. No es pertinente, es simplemente imprescindible. Bueno, pues está bueno comenzar desafiando, ¿verdad? A ver, entonces yo les dije que iba a comenzar por algo que tenemos presente todos nosotros y que es el hecho de que, fíjense ustedes, como una cuestión estadística, ¿no? De un lado tenemos a Estados Unidos y a Europa Occidental y a Japón y tenemos que presentan un muy extraño comportamiento. Se ha venido desarrollando la inteligencia artificial. Hasta hace muy poco tiempo, Estados Unidos estaba a la vanguardia de este desarrollo. Ahora China tiene esa vanguardia. Pero bueno, hasta hace muy poco tiempo Estados Unidos tiene esta vanguardia, detentaba esta vanguardia. Pero simultáneamente, el capitalismo industrial norteamericano. O sea que tenemos la estadística en donde va desarrollándose esta nueva tecnología de la inteligencia artificial y al mismo tiempo el capital industrial norteamericano va a la baja. Bueno, sí está interesante. Esto no pasó un año, no pasó en un trimestre, no, pues, se mide por trimestres, ¿no? No, esto pasó
Un año, 2 años, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años. ¿Y saben qué? Todos los días de esos 40 años. Por lo menos 40 años. Así que hay que dar respuesta a este curioso fenómeno. Mientras que otro país capitalista, dígase China, muestra una estadística distinta. Se viene desarrollando la inteligencia artificial, la nueva tecnología y las nuevas relaciones de producción que están girando en torno de la misma. Pero en vez de que observemos esta caída del desarrollo del capitalismo industrial chino, observamos un desarrollo potente del capitalismo industrial chino. Así es que, en un caso, la relación es inversa, a más desarrollo de inteligencia artificial, depresión del desarrollo del capitalismo industrial. Mientras que, en el caso del capitalismo chino, tenemos a más desarrollo del capitalismo industrial, mayor desarrollo de la inteligencia artificial y a mayor desarrollo de la inteligencia artificial, más potente desarrollo del capitalismo industrial. ¿Cómo estuvo eso? Hay que dar cuenta de este fenómeno histórico reflejado cuantitativamente en estas estadísticas, en esta relación inversa en un caso y en esta relación directa en otro caso, en dos países o dos regiones capitalistas. Así que el modo de producción general es el mismo, pero el comportamiento de la economía es inverso. Como si en un caso habláramos de feudalismo y en otro caso habláramos de capitalismo, o si en un caso habláramos de esclavismo y en otro caso habláramos de la época de los faraones, o la que ustedes quieran, como si fueran modos de producción opuestos. Por ejemplo, que China fuera socialista, ¿no? Imagínate la explotación de 900 millones de cabrones y, y es socialista, ¿no? Bueno, imagínate que China fuera socialista y Estados Unidos fuera capitalista. Y entonces, pues sí, por eso ha de ser. Pero pues eso no es así. ¿Se han visto fotografías recientes de China? Está cabrón. Bueno, o sea, por lo menos por la foto, allí hay un capitalismo muy potente. El capitalismo más potente del planeta Tierra, especialmente el capitalismo industrial más potente del planeta Tierra. Oiga usted, ¿y en qué consiste la especificidad del modo de producción burgués? Pues en que domina, no, 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 no. A ver, no domina el capital comercial, ¿no? No domina el capital usurario o financiero. Esos han sido formas de capital que dominaron antes de la emergencia de la sociedad burguesa. Lo que tenemos con el capitalismo industrial, con la sociedad burguesa, con el modo de producción capitalista específico, es el dominio del capital industrial y especialmente de
Si hablamos del modo de producción capitalista específico, del dominio del capital industrial maquinístico, gran industrial. Bueno, entonces tenemos que el capital, el eh, país capitalista contemporáneo, en donde es más potente el capital industrial, es China, pues significa que el mercado mundial, maquinístico, gran industrial o específicamente capitalista, que es el contemporáneo, pues lo domina China. Y se está notando en la vergüenza que ha pasado Trump, pobrecito. Él creyó que iba a poder imponer una serie de cuestiones arancelarias, ¿no? Pero vemos que se revierte. Eso se le revirtió. Bueno, son otras tantas cuestiones que tenemos ante nuestros ojos y hay que dar cuenta de estas paradojas que están sucediendo. A nosotros nos interesa en este momento sobre todo la que tiene que ver con la inteligencia artificial en relación con el capital industrial. Bueno, aquí en la Escuela de Economía se enseña economía política y se enseña teoría económica. Todavía es así, ¿verdad? Hay dos columnas en el plan de estudios. Bueno, entonces, pues esta es una cosa como muy extraña, ¿no? Es una especie de parasitismo. Tú retrocedes en la historia y ves que el nacimiento del pensamiento económico, cuando se paró sobre sus propios pies en términos científicos, pues fue en Inglaterra, fue con William Petty, fue con Adam Smith y fue con David Ricardo. Y este es un pensamiento científico racional acerca de la economía. Y especialmente el gran logro de David Ricardo fue la constitución de una teoría del valor trabajo. ¿Ah? Bueno, entonces la teoría económica, qué viene a decir? ¿Qué pendejadas vino aquí a decir? Está como meándose fuera de la taza. ¿Qué, que la utilidad marginal? O sea, no, eso son mamadas. Esto no tiene sentido. Eso no explica racionalmente la economía. No explica racionalmente lo que sucede en las relaciones entre los seres humanos cuando intercambian mercancías por dinero. No, pero la oferta y la demanda. Pues sí, pues sí, pero esa es la apariencia del problema, hombre. Ahí comienza, esa no es la explicación, esa es donde comienza el problema que hay que explicar. ¿Cuántas veces lo argumentó Ricardo, hombre? ¿Cuántas veces lo argumentó Adam Smith? Para que sigan con estas tonterías. Y luego todavía, este gran ricardiano, neorricardiano, italiano, Rafa. Sraffa, Piero Sraffa, este, pues nos vino a recordar hace casi 50 años la pertinencia de Ricardo para tratar de entender la producción de mercancías mediante mercancías. Bueno, es muy grave que en la Facultad de Economía, miren, sí hizo un gran avance porque dominaba la teoría económica. Antes solamente había una columna, la de teoría económica. Y a partir del plan de estudios del Foro del 74, es que existen dos columnas vertebrales de la carrera.
la economía política y la teoría económica. Bueno, el problema consiste en que después de ese gran logro del combate contra el irracionalismo, el combate contra una presunta teoría económica que es pseudocientífica, se logró ponerle enfrente un planteamiento racional y científico de Ricardo, de Adam Smith, de Petty, de Marx. Pues todos ellos construyeron y perfeccionó, en el caso de Marx, la teoría del valor trabajo como punto de partida para un estudio científico de las relaciones económicas entre los seres humanos en la sociedad burguesa. El siguiente paso era sacar por completo a la teoría económica. Y más bien, después del 74, muy poco tiempo después se vino el neoliberalismo. Así es que desde el Estado mexicano, es decir, desde Estados Unidos, le cayó al Estado mexicano el neoliberalismo y desde el Estado mexicano le cayó a la Facultad de Economía el madrazo de ir destruyendo, zapando, minando a la economía política y darle cada vez más fuerza a la teoría económica. Es decir, una vuelta al irracionalismo que le conviene tanto a Lili Telles y a toda la pinche derecha, que todos ustedes, y yo incluido, pensemos así. Y entonces, ahora sí nos entendemos. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no se plantea el amanecer de Ricardo? En el ocaso de la teoría económica, porque no puede explicar qué está pasando con la inteligencia artificial. Vean nada más cuántos pinches economistas norteamericanos han estado dando, han estado tratando de dar asesoría al Estado norteamericano para que desarrolle su país, digamos, ¿no? Este tema de que crezca la inteligencia artificial y que el capital industrial se desarrolle. No, imagínate cómo han de estar los pinches consejos que van así, mira. Al revés, se desarrolla la inteligencia artificial y el capital industrial se va a la goma. Qué feo, ¿no? Tanta gente pensando. Imagínate pues andan de traje, cabrón, andan, ¿no? Y andan, con sus pulseras de plata, de oro, la chingada, ¿no? Y sus carros, porque son grandes ejecutivos o son grandes economistas, think tanks. Bueno, qué vergüenza, cabrón. Su pinche país toda la civilización capitalista occidental se la está llevando la chingada con ese tipo de asesores, entre ellos los economistas que están basados en la teoría económica. Y a nosotros nos están enseñando todavía teoría económica aquí. ¿Para qué creen que es? Para que nuestro país también vaya a la baja, mientras el imperialismo norteamericano va a la alta. Ah, bueno, hay que cambiar. Entonces, debería haber por lo menos, un nuevo amanecer ricardiano. Digo, poquito, ¿no? No les pido que la crítica de la economía política, que todos acepten eso. Algunos seguramente se darán cuenta que eso es lo que estoy tratando de decir. Los más inteligentes podrán seguir leyendo El Capital, estudiarlo bien, leer los Grundrisse, la teoría económica, la teoría de la plusvalía, etcétera. Pero otros, bueno, por lo menos, tiren a Hayek a la basura, cabrón. Y está Ricardo. Y los neorricardianos. Bueno, Keynes, hombre.
Sí, entonces, a ver, ahora vamos a volver al tema del valor trabajo y por eso estoy hablando de Ricardo, porque a la burguesía le haría muy bien volver a Ricardo. A la burguesía le hizo muy bien tirar a Ricardo a la basura y entonces recurrir a los neoclásicos, a la teoría económica vulgar y luego los neoclásicos y pues lo que se llama teoría económica. Le hizo muy bien porque así ya no veía la explotación de plusvalor a la clase obrera. Ese es el problema decisivo, esa renuncia a la teoría del valor es para no ver el plusvalor. Y entonces continuamente no discutir los aumentos o disminuciones de salario en términos racionales con los líderes sindicales, sino discutirlos en términos de fuerza. Y como tiene más fuerza la burguesía y tiene la policía detrás, entonces, pero si discutían racionalmente, pues siempre hubieran perdido las discusiones, cabrón. Entonces era muy importante para el pensamiento económico de la burguesía tirar por la borda a Ricardo, aunque fuera el inicio de la ciencia económica. Había que renunciar a la ciencia económica. Había que hacer ideología economicista. Bueno, entonces, pero fíjense que ahora, ante esa estadística mundial, o sea, pues no es la de México, no es la de Colombia, es la de toda una parte del planeta, o sea, porque ahora estamos en el mercado mundial y lo inmediato para nosotros muchas veces es eso, no lo que tenemos en el estanquillo, a la vuelta de la esquina, sino cómo se presenta el panorama mundial. Y el panorama mundial se presenta con este extraño comportamiento. Hipótesis 1. En Estados Unidos y Europa y Japón se estuvo trabajando con la inteligencia artificial en relación con la economía, siguiendo la teoría económica. Y pasó eso. En China, otro país capitalista, se estuvo trabajando la relación entre economía y inteligencia artificial, siguiendo algo así como a Ricardo, vamos a decir, como Marx, ¿no? Tratando de pensar el fenómeno de acuerdo a la teoría del valor trabajo. Y entonces, ¿qué crees? ¿Eh? Crece la inteligencia artificial y crece el desarrollo del capitalismo industrial. Son dos maneras de gestionar la economía muy distintas. Uno de acuerdo al valor y otro de acuerdo a la utilidad marginal. Como si yo no reconozco el valor y no reconozco el plusvalor. Y entonces los efectos, pues son opuestos. Así que la burguesía mundial, observando esta vergüenza, que quedó en vergüenza Trump y la hegemonía norteamericana y todo el capitalismo occidental está quedando en vergüenza. Ay, puta madre, qué vergüenza. Bueno, ¿por qué no volvemos a Ricardo? ¿Y por qué no volvemos a pensar las cosas en términos de la teoría del valor trabajo? Está sucediendo algo como por ahí, todavía no a nivel de la teoría, porque los teóricos son muy pendejos y todavía no lo ven, pero fíjense que a nivel de, otra vez de las estadísticas, sí se ve que las distintas monedas, por inflación, se van a la goma y poco a poco empieza a prevalecer el patrón oro, que está basado en el trabajo necesario para sacar el oro de las minas. O sea,
Es un patrón basado en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Es una dimensión metálica que sostiene todos los intercambios en el capitalismo mundial, pero que está basado en la teoría del valor trabajo ricardiana, es decir, de la economía política clásica. Les digo entonces que a la burguesía mundial le haría muy bien ahora volver a Ricardo. Por un gran terror que tuvo la burguesía frente al proletariado, una vez que cae el antiguo régimen, que la alianza que logra la burguesía francesa con el campesinado y el proletariado franceses toman entre todos el poder, entonces ya no está el enemigo feudal enfrente. El enemigo feudal, la cabeza del enemigo feudal rodó con la guillotina. Entonces ahora el enemigo que la burguesía tiene al lado es el antiguo, el que el día de ayer era el aliado político, el proletariado. Y ahora el proletariado le dice, bueno, lo de libertad y fraternidad y todo eso, pues cúmplelo, ¿no? Entonces, no, no vamos a cumplir nada de eso. Hoy, bueno, pero el salario, bueno, es justamente el tema del salario el que no vamos a cumplir. Ya platicamos por qué era muy importante tirar por la borda a Ricardo si ya se trataba de discutir los salarios, 1830. Lean ustedes o relean el posfacio a la segunda edición del tomo 1 del Capital y van a observar este problema de el retroceso irracionalista del pensamiento económico, de la ciencia económica, a favor de tirar por la borda la teoría del valor trabajo, en conexión con los cambios políticos de la Revolución Francesa y sobre todo de la Revolución de 1830 en Francia. ¿Y qué le pasó entonces a Ricardo en ese momento? En ese momento se quedó cerrada, dice Marx, el, la posibilidad de desarrollo de la ciencia económica por parte de la burguesía, porque la razón económica le era sumamente lesiva a la burguesía para su dominio sobre el proletariado. Pero, dice Marx, se abrió el momento para que se desarrollara la crítica de la economía política. De ahí es de donde viene la posibilidad de que haya Marx escrito El Capital. Bueno, en este momento, para que el dominio de la burguesía pueda seguir vigente y no le suceda eso que le está pasando a todo el capitalismo occidental, que se está hundiendo el capitalismo industrial conforme va emergiendo la inteligencia artificial, para que se sintonice el capitalismo industrial occidental, incluyendo a Japón, que la paradoja, ¿verdad? Que forma parte del capitalismo industrial que está en Oriente. Para que se ponga más o menos a tono con el gran desarrollo capitalista industrial chino y entonces el planeta en su conjunto se desarrolle como capitalismo industrial mundializado y que al mismo tiempo desarrolla a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial sirve para desarrollar al capitalismo industrial. Para que eso suceda, es decir,
para que el dominio de la burguesía todavía no se hunda, todavía no se quiebre. Pues hoy estamos en la fecha en que se está viendo esa bifurcación, ¿verdad? Estamos en la coyuntura específica en la que hay que decidir. No decidir si te vas con China y Rusia o si te vas con los otanazis o te vas con Estados Unidos, con Trump contra la OTAN. No, no, no. Esas sí también son decisiones. También son decisiones. No, la decisión histórica decisiva es la de si el capitalismo, el dominio de la burguesía en Occidente se va a seguir basando en la teoría económica sin reconocer la teoría del valor trabajo o va a tratar de seguir manteniendo un dominio mediante una teoría económica irracional o si va a tratar de pensar racionalmente la economía para poder afianzar su dominio. En el momento en que la burguesía volviera a Ricardo, mira, ni siquiera Marx, hombre, que volvieran a Ricardo, dirían, oye, pero la inteligencia artificial no produce valor. Exacto. Pues ni plusvalor. Pues exacto. Es elemental. Pero dominadas las cabezas con la teoría económica, puede ser que sí tenga, que produzca algo como precio, ¿no? O como qué. Una utilidad marginal. Total, que si la burguesía volteara la mirada a Ricardo, diría, pero es que los empresarios de inteligencia artificial no producen valor. Ni plusvalor. Entonces, ¿por qué se llenan los pinches bolsillos de billetes, cabrón? Como los narcos, ¿no? Más que los narcos. Y dirían, creo que nos están comiendo el mandado, porque nosotros explotamos plusvalor a nuestros obreros, nosotros sí trabajamos realmente, nosotros sí plasmamos valor y tenemos derecho a apropiarnos el plusvalor. Grandes ganancias. Pero los empresarios de inteligencia artificial no, y se los están llevando. Es más, se están llevando más ganancias que nosotros. Pero ¿quién produjo esas ganancias? Los obreros, es decir, nuestros obreros. Esos obreros que nosotros dominamos y explotamos son los que están produciendo, pero nos están rompiendo el hocico los empresarios de inteligencia artificial, mano. Bueno, se ven como si ellos fueran como nosotros. Nos vemos parecidos. Son unos chavos más modernones y que es que genios desde la prepa y no sé qué madres y que inventaron no sé qué, ¿no? Facebook, Apple, nos platican historias, mitologías, en donde ya no se ve si hay producción de valor o no. El problema es ese. No que hicieron un gran desarrollo, toda esta ciencia ficción y biografías ficción y mitológicas sobre los grandes desarrolladores. Hasta las palabras son una mierda, ¿eh? O sea, es una cosa terrible tener que estar metido en esta manera tan estúpida de pensar. Que se ha construido en un nuevo sentido común. La otra vez, un amigo se le ocurrió, o sea, me dijo, estábamos en el Homo sapiens y ahora estamos en el Homo WhatsAppiens. Ya se fue a la chingada. Entonces, eso es lo que está pasando.
con toda la parafernalia, con toda la, con toda la, con toda la verborrea, la narrativa que gira en torno a la inteligencia artificial, pues esta está hecha para achicar cabezas, ¿va? Ya desde antes que la inteligencia artificial intente ser explicada mediante una teoría económica irracionalista, pues ya significa un gran achicamiento de las cabezas. Pero luego que empieza a circular por todo el mundo y se vende y se compra, pues se requiere de un lenguaje para que no solamente la burguesía, sino todo el mundo no entienda lo que está pasando. Así que, volviendo al punto decisivo, si la burguesía occidental, que se encuentra en una gran crisis de hegemonía en este momento, y que porque se encuentra en esa crisis de hegemonía está haciendo el pinche berrinche de tratar de hacer una tercera guerra mundial, o sea que no encuentra camino, no encuentra un camino económico para poder salir del atolladero. Entonces, sigue un camino bélico. El camino económico, tiro por viaje, China le rompe la madre. Entonces empieza a dar manotazos y pues eso. Bueno, entonces, pero se debe a que se están basando en la teoría económica, que es una manera de pensar irracionalmente las relaciones económicas fundamentales, el desarrollo del capitalismo industrial. Durante 2 siglos fue esto benéfico para la burguesía, pero no más. Ahora, para que la burguesía salve su dominio, tiene que pensar racional, tiene que pensarlo racionalmente. Tiene que pensar la explotación de plusvalor racionalmente, lo que no quería ver. Y como Edipo se sacó los ojos por su pecado, bueno, ahora tiene que ir al oculista y que le hagan unas pinches esferas nuevas con inteligencia artificial, unos ojitos con los cuales vuelva a poder ver y se convierta en una burguesía transhumanista, pero que puede ver de nuevo racionalmente que el trabajo produce valor. Y plusvalor, y los empresarios de inteligencia artificial no producen ni valor ni plusvalor y entonces no tienen derecho a embolsarse las ganancias que se embolsan. Bueno, a ver, vamos a... Ujú. Nos están esquilmando, se va a dar cuenta la burguesía en ese momento. Nosotros explotamos plusvalor. Esto significa un desarrollo histórico respecto del despojo, respecto de la esclavitud franca y llana, respecto del feudalismo. Pero lo que hacen los empresarios de inteligencia artificial es una esquilma simple y llana. Bueno, ahora vamos a hacer una distinción muy importante. Nosotros en esta parte de la plática intentamos volver a Ricardo. Intentamos volver a la teoría del valor trabajo para pensar a la economía mundial, a la relación entre capital industrial e inteligencia artificial. En China el capitalismo chino manifiesta una estadística en donde el desarrollo del capitalismo industrial va a la par del desarrollo de la inteligencia artificial. Mientras que la estadística en Occidente es que la inteligencia artificial va creciendo mientras el capitalismo industrial va decreciendo. Bueno, entonces nos hemos movido dentro de la hipótesis de que la teoría del valor trabajo explica esto. Y el uso de una teoría que rechazó al valor trabajo es lo que ha generado el que el capitalismo
industrial occidental esté teniendo tan deficiente, tan vergonzoso desempeño. Pero Marx descubrió un factor novedoso de creación de riqueza. Tenemos al trabajo, la teoría del valor trabajo, pero la teoría del valor trabajo nos explica la generación de riqueza dentro de la sociedad burguesa, mientras el trabajo inmediato, mientras el desgaste de un obrero individual, mida lo que se puede producir. Mientras el desgaste por trabajo mida la riqueza, esta teoría del valor trabajo nos explica racionalmente cómo funcionan las sociedades basadas en el modo de producción capitalista. Pero el propio modo de producción capitalista, porque no solamente explota trabajo con base en la subsunción formal, es decir, con base en el plusvalor absoluto, sino que también desarrolla la tecnología y entonces somete al trabajador no solo dirigiéndole, ordenándolo, sino imponiéndole el ritmo de la máquina, el ritmo de la cooperación y de la división del trabajo. Es decir, que subsume realmente al proceso de trabajo para lograr explotar no solo plusvalor absoluto, sino plusvalor relativo. El propio desarrollo de la subsunción real del proceso de trabajo, que nos conduce desde la cooperación, la división del trabajo y la manufactura a la maquinaria y gran industria, en donde el trabajador es un apéndice de la máquina. Estos términos son muy precisos en Marx. Se genera entonces un sistema automático de máquinas, al interior del cual tenemos un obrero, una serie de obreros como apéndices de la máquina. Vamos a figurarnos en modo de que está construida una máquina escenificada, y entonces tiene una serie de entradas, salidas, entradas, salidas, entradas. Entonces una maquinota, ¿no? Y en cada entrada, ahí hay un obrero. Y la salida, pues es una parte de la máquina. Y otra entrada, y aquí hay otro obrero. Y y aquí hay la salida, aquí está la máquina, ¿no? Y aquí entra otro obrero. Y así los obreros entran en distintos lugares de la máquina como sus apéndices para que este autómata funcione. Bueno, la inteligencia artificial es un proceso de trabajo distinto, en donde los obreros no son apéndice de la máquina, no son apéndice de la máquina. O sea, no le sale a la máquina un chipotito aquí como nuestro apéndice, ¿no? O una entrada, como ahorita vimos, está la máquina y un obrero entra aquí y una obrera entra acá y otro obrero entra aquí y así seguido. Sino que en el caso de la inteligencia artificial tenemos que el obrero está al lado de todo el proceso de producción que funciona automáticamente, ¿verdad? Uno es apéndice de la máquina, entonces está conectado de alguna manera técnicamente con la máquina o interviene. Mientras que en el caso de la inteligencia artificial, el obrero está al lado de la máquina. Está marginado de un proceso que funciona automáticamente. ¿Esto cómo es posible? Dice Marx. ¿O cómo será posible? Porque para él es un futuro, para nosotros es algo que existe actualmente. Nos hizo un gran favor
en ver cosas que nosotros no podemos ver. No podemos ver porque se ha desarrollado mucho el capitalismo y demasiados fetichismos y demasiada ideología y demasiado dominio ideológico de la burguesía, entre otras cosas, pisoteando la propia teoría económica que la burguesía había desarrollado científicamente, la de Ricardo. Trató de ocultarse a sí mismo qué estaba pasando. Entonces, actualmente no podemos ver esto que Marx en otro momento sí pudo ver. La diferencia entre el proceso de trabajo que despliegan obreros como apéndice de la máquina y un proceso de trabajo posible que hoy es actual, en donde los obreros están al lado de la máquina. Lo describe con detalle, bueno, uno quisiera que con más detalle, ¿no? Página 592 a 594 de los Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Una situación, un proceso de trabajo de plena automatización. Un proceso de trabajo que no existía en Inglaterra o en ninguna otra parte del mundo en 1857, pero que tampoco existía así en 1900, 1950, etcétera, ¿verdad? Existe hoy. Entonces Marx hace una distinción fundamental. La medida de la riqueza en la sociedad burguesa es el valor, es el trabajo, la teoría del valor trabajo. Esta de Ricardo que yo he perfeccionado, diría Marx. Con eso se mide la riqueza y se mide el valor y el plusvalor. Y se miden las ganancias, y se mide el interés, y se mide la ganancia comercial y la renta del suelo, etcétera, etcétera. Pero una vez que la riqueza producida no se puede medir por el desgaste de un individuo, porque no está entrando, no está interviniendo directamente al proceso de trabajo, sino que está al lado, vigilando a que la máquina haga su labor. Entonces ya el trabajo no mide la riqueza. La teoría del valor trabajo ya es impotente para medir la riqueza, porque ahora la riqueza está proviniendo de otra fuente, del bit. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Bueno, eso dice un tal Negroponte, que es un teórico de la inteligencia artificial, un teórico. Hombre, estos deforman todo lo que tocan al revés de Midas, todo lo hacen mierda en lugar de oro, todo lo que toca su mente lo desfiguran. Entonces dicen que el bit, dicen que los datos, en fin, una serie de cosas terribles. No, mira, ahora lo que se trata es que la sociedad, no el obrero individual, este que se desgasta y como se desgasta, produce valor. Si yo quisiera el pan que me vende el panadero, pues tendría que chingarme como el panadero. Entonces, el pan vale lo que se desgasta el panadero. Y así, cada uno de los bienes. Si yo quisiera esto, pues tendría que trabajar para producirlo. Bueno, pero entonces llegamos a una situación, a un escenario histórico y tecnológico en donde esto ya no es así. Ya la riqueza no se mide por el desgaste del trabajador individual, sino que es el pensamiento de toda la sociedad, el saber social, es decir, la ciencia, la experiencia, la filosofía, la cultura, el arte, todo el saber social, el intelecto general de la sociedad aplicada en todos los distintos ámbitos, ha acumulado conocimiento la humanidad a lo largo de siglos, siglos, milenios, milenios,
millones de años. 1,5 millones de años. La especie Homo. 120,000 años. La especie Homo sapiens. Bueno, todo ese conocimiento ha sido acumulado. Y ahora, por ese conocimiento científico, filosófico, artístico, etcétera, se posibilita que estos aparatos funcionen pues, como por sí mismos después de que los enciendes, ¿no? Y tienes una aplicación, le picas y empieza a funcionar. Yo estoy grabando ahorita todas las pendejadas que estoy diciendo, las estoy grabando. No hay ningún enanito ahí dentro que está chambeando para que eso quede grabado. No, son implementos técnicos, es decir, saber objetivado prácticamente, saber de toda la humanidad, saber de los egipcios. Alguna parte de ese conocimiento tiene que ver con el medievo, con los alquimistas. Otra parte de ese saber, pues tiene que ver con Marconi, acá más cerca de nosotros. Otro tiene que ver con Newton, con Tesla, con Turing, etcétera. Toda la humanidad ha participado con sus conocimientos para construir un dispositivo así. Esto Marx le llama General Intellect, el intelecto general. Esto es lo que está midiendo la riqueza actualmente. No se mide en términos de valor porque el desgaste de un obrero guarda una completa desproporción respecto de la gran productividad del proceso de producción automatizado. ¿Ya se acabó el tiempo? Entiendo que el auditorio está hasta las 2 Y ahora estamos casi en... las 2, entonces quizá abrir espacio para unas preguntas. Bueno, sí, bueno, el tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿verdad? Es lo que Marx, perfeccionando la teoría del valor trabajo, plantea como medida de la sustancia del valor. Pero es la potencia sapiencial práctica lo que es la medida de la riqueza cuando la inteligencia artificial se pone a funcionar, cuando el general intellect se echa a andar. Ahora bien, esto le pertenece a toda la humanidad, no le pertenece al capital industrial, no le pertenece a Bill Gates, no le pertenece a los empresarios de inteligencia artificial, esto es gratis. Esto es gratis. Pero nos lo están vendiendo y nos lo están vendiendo caro. Nos están esquilmando y los empresarios de inteligencia artificial están esquilmando a los capitalistas industriales que sí producen valor y plusvalor. Bueno, vamos a dejar ahí la plática y entonces, pues sus preguntas, lo que quieran discutir, adelante.